Alguna vez sostuve que callar no es mentir. ¿Recuerdan esto? Callar no es mentir. Nosotros en la vida, si queremos manejar códigos éticos, necesitamos hacer una opción definitiva por lo que es la verdad, como enseñó Jesús, y lo podemos apreciar en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, en el versículo 32, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muchas veces hay personas que dicen, es que yo no puedo decirle la verdad porque le haría un daño a tal persona. Y yo les he recomendado callar, y vuelvo a decir, callar no es mentir. Son dos cosas distintas que dentro del orden de la razón debemos intentar ubicar. Callar no es mentir. Eso con respecto a los demás. Ahora, ¿qué sucede respecto de nosotros? Hoy quisiera tratar de ahondar un poco más en esas creencias que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Un tema que tiene que ver con el monólogo interior, que siempre viene bien revisarlo. Recordemos que las personas que no tienen acceso, porque no lo desean, a revisar un poco su vida, pueden llegar a longevas o gerontes con, grandes dificultades, nerviosismo, histeria, y por qué llegar a grande, a mayor, a longevo, a geronte, con tanta carga negativa en el interior. Es absolutamente imprescindible revisar la vida. Y a la luz de la formación, entiendo, nos encontramos con un espejo muy adecuado para poder revisar la vida. Hoy el planteo es qué creencias tenemos, porque nos movemos por convicción y a veces tenemos convicciones que no están vinculadas a la fe, sino que son convicciones propias sobre uno mismo. Por ejemplo, habremos oído a la gente cuando habla de otros que los consideran engreídas o engreídos. Bueno, también hay que fijarse en uno mismo. A veces, lamentablemente, en la cultura actual se confunden y, como hoy decían en Retiro Espiritual, se malversan y se tergiversan, cualquiera de las dos posibilidades, malversar o tergiversar códigos culturales y sociales. Por ejemplo, si una persona habla bien, algunos dicen que se manda la parte, y si habla mal, dicen que le falta. Parece que hoy en día hay que sacar las eses del lenguaje para poder hablar como habla la mayoría. ¿Qué pasa con conductores de televisión y de radio que antes pronunciaban las eses y ahora para hacerse del pueblo no las pronuncian? Es una objetivación que estoy haciendo del tema, y así como existen todas estas cosas que tienen que ver con el ámbito sociocultural al que pertenecemos, puede existir respecto de uno mismo también esas características que van formando una convicción acerca de la propia personalidad, sin tener una revisión de los hechos. Y eso es un plano, patológico, porque saca a la persona de su verdad, de su realidad, que es la verdad única, que la persona posee. Jesús ofrece el camino de la libertad. A pesar de su ofrecimiento, nos cuesta a los seres humanos debido a los límites que tenemos en la naturaleza, tratar de renunciar a esas creencias que en alguna ocasión las llamé creencias míticas. Las creencias míticas son aquellas falsas creencias sobre nosotros mismos. A veces son favorables y a veces son desfavorables. Bueno, más allá del revestimiento que tengan esas creencias, ya sean favorables o desfavorables, lo importante es tener un análisis objetivo de la realidad. Por eso, cuando hablamos de creencias míticas,
en nuestra revisión personal, tenemos que acudir también a la posibilidad de pensar que si hoy tuviéramos que sintetizar qué son las creencias míticas, son el conjunto de factores psicológicos que impiden que la experiencia de una liberación interior no llegue a realizarse, o sea que son factores obturadores. Obturar quiere decir dificultar algo. Por eso entiendo que es aconsejable avisorar estos factores con nombre y apellido que hacen que las creencias sean míticas y no reales dentro de uno mismo, en ese monólogo interior al cual estamos invitados en un camino de conversión a revisar. Ciertamente es así. Un factor es la perturbación en el crecimiento. Una persona que es de Dios, como hoy algo dije, creo que al inicio del programa, tiene que pensar en saciar la sed. Y la sed no la va a saciar de un día para otro. Ya sabemos que a veces se dan esas euforias con características de histeria que en algunas personas fanáticas, en los distintos grupos o credos religiosos, vemos que de repente eran grandes, alejados de Dios, de repente se acercan a la vida de Dios y creen que ya tocan el cielo con las manos, cuando en realidad la verdadera creencia es recién estoy empezando. Yo recuerdo en la carrera de teología, cuando nuestros varios profesores nos decían, a pesar de todo lo que estudiábamos, tantas materias, pasaban los años, ya uno no quería ni oír hablar del término examen porque son 75 materias, es la carrera más larga que existe. Entonces decían, recién cuando terminen van a empezar a ser. Como diciendo, ustedes se están preparando y recién van a empezar un camino. Sépanlo bien que recién se empieza. Bueno, en los neoconversos, en cualquiera de los tres credos, judío, islámico o cristiano, bajo la denominación que fuera dentro del cristianismo, hay como un impulso vital, como que antes yo era el gran pecador, pero ahora ya estoy en el camino, ya no tanta ansiedad, mirá que te falta, querido mío, subir varios escalones para poder llegar al primer piso. Andá despacio porque te podés caer en cualquier momento. Ese afán desmedido, ¿no es cierto?, que uno se da, que se entrega. Hablamos de lo nuestro. En el cristianismo, a la iglesia, una persona recién iniciada que quiere leer, que quiere limpiar el templo, que quiere servir, que quiere dar catequesis, que quiere ir a misionar. No, todo eso tiene que ser moderado por sus agentes de pastoral, por supuesto, porque todo exige un desarrollo, y esto es para el bien de la persona. Por eso puede haber perturbaciones en el crecimiento cuando uno no se maneja con la verdad. En cambio, un camino de crecimiento que se va haciendo paulatinamente, en términos de normalidad, no fanatismo, no patológico, no estrictamente ortodoxo, todo eso esconde. Hay cosas que están soterradas, cosas ocultas, que bajo el disfraz de amo a Jesús, amo el Islam, amo el judaísmo, ¿no?, de un día para otro, nada es creíble. En la vida de los seres humanos recuerden que todo necesita introducción y desarrollo. El desarrollo puede llevar tiempo. Como dice el libro del Eclesiástico, respecto de un valor fundamental que es la amistad, en el capítulo 6. O sea, si vas ganando a un amigo, gánalo en la prueba, o sea, no llames amigo de un día para otro a una persona, sino conocete con la otra persona, da tu oscuridad, recibí la oscuridad del otro, da tu luz o recibí la luz de la otra persona, crecé, pasá por distintos momentos, no juzgando a nadie ni tomando el examen, sino observando lo que llamaría la antigua Grecia en términos más elevados, contemplando las situaciones, cómo se va dando lo que hoy llamaríamos
en términos modernos, el feedback, o sea, esa retroalimentación. Porque de lo contrario, hay creencias míticas en creer que uno antes era un pecador y ahora ya, cuidado que aunque no lo digamos y digamos lo opuesto interiormente, uno puede suponer, y eso es patológico, que ya casi es una persona santa, ¿no? Digo, en todos los credos el fanatismo no es favorable. Lo mismo pasa en las ideologías políticas. Una persona de no ser entra y ya va, grita, da su vida por un líder. No, todo tiene que conocer un camino ascendente y progresivo, porque así es la vida. Nosotros, cuando estudiamos en el primario, no nos ponen en tercer grado porque el chico es inteligente. Hay que hacer los jardines, primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Si un chico de quinto dice yo quiero estar en séptimo, no, querido, no podés. Vas a tener que esperar 2 años para llegar a séptimo. Y lo mismo pasa en el secundario, lo mismo pasa en la facultad, lo mismo pasa en un crecimiento laboral. Uno necesita tiempo, necesita entrenamiento. Quiero decir con esto que uno de los factores de esta creencia mítica es la perturbación en el crecimiento. Y esto hay que tratar de evitarlo. Decir, recién estoy gateando, recién empiezo, ubicarse en esa categoría, porque eso asegura la victoria que la persona va a lograr. Otro factor importante es un desarrollo unilateral del intelecto, sin posibilidad de ser espiritualizado, diría. El intelecto no se puede desarrollar solo unilateralmente, o sea, desde lo meramente intelectual. Ser un conceptualista, una persona que acumula y acumula y acumula conceptos. Uno después tiene que amalgamar los conceptos. Las personas que desarrollan unilateralmente el intelecto, en la vida se encuentran con grandes tropiezos. Y cada tropiezo es un incendio que sufre la mente humana. No un fueguito que se puede encender y confiados en Dios, pensando, poniendo en oración, consultando a los que más saben, este fuego en el nombre de Jesús se va a apagar en mi mente. Ese fueguito puede ser una minifobia, una mini obsesión, ese fueguito puede ser un miedo que se te genera, un pequeño pánico que podés tener. Anda tranquilo en la vida, no te adelantes a las etapas. Sos niño, hay que vivir como niño, adolescente como adolescente, adulto, tenemos varias etapas en la adultez. Por eso un desarrollo unilateral del intelecto te puede tapar la posibilidad de ser feliz, que el intelecto tenga acceso a todo, que el intelecto busque a Dios, que el intelecto busque en servir a los demás, que el intelecto busque la compasión, que el intelecto se vaya engarzando con todo lo que implica la palabra construcción. Construir la vida, ayudarle a una persona a colocar los ladrillos bien colocados, a cimentar las paredes de su vida, es fundamental. Que el desarrollo sea amplio. Por eso las personas fanáticas, tanto ideológicamente en la política como en la vida religiosa, son personas altamente cerradas, sin posibilidad ecuménica. Lo otro lo ven como opuesto y no lo ven como un pensamiento distinto y un sentir distinto. Y respetar la uniformidad en la pluralidad, entiendo que es algo muy favorable. Ahora, respecto de uno mismo, cada uno valore, ahora mírese a sí mismo. Qué importante es el desarrollo unilateral del intelecto, no va para la vida, sino un desarrollo más integral del intelecto. Que el intelecto tenga acceso a conocer un poco de cada cosa, de evaluar las realidades, que no se cierre en una cosa en donde el yo y yo es así. Por eso digo,
no al desarrollo unilateral del intelecto, sí al desarrollo integral del intelecto. Que el intelecto integre, si no te vas a topar en la vida con paredones imposibles de poder atravesar. Necesitas integrar todo porque te vas a encontrar con tus propias oscuridades. Y las oscuridades propias son las que más asustan. Las oscuridades de los otros no asustan tanto como las oscuridades propias. De ahí en más la necesidad que uno tiene de conocer su propia naturaleza caída e integrar. Me equivoqué, bien, es un equívoco. Cometí un error, bien, es un error. De los errores se aprende, no hay mayor error de aquel que no se ha aprendido nada. Uy, ¿cómo a mí se me escapó tal cosa? Lo integro, se me escapó y punto. No sigo lamentándome de esa oscuridad. ¿Cómo me olvidé? ¿Cómo se me fue de la mente? ¿Cómo no hice tal cosa? Integro. Entonces, desarrollo integral del intelecto, no un desarrollo unilateral. Otro factor que me parece importante hoy evidenciar es la cierta rigidez que podemos aplicar en el proceso integrador. A veces nosotros no somos condescendientes, no somos misericordiosos con nosotros. Hay personas que dicen, bueno, esto fue un error, pero les cuesta integrarlo. Hay una rigidez que tienen dentro de eso. Hoy justamente en el retiro hicimos un ejercicio sobre la rigidez y la arbitrariedad en la vida, esta última en el sentido de intransigencia. ¿Cuántas intransigencias hemos tenido con nosotros mismos? Bueno, retomo acá cierta rigidez. ¿Por qué? Bueno, sí, cometí un error, pero no saco el pero. Cometí un error, es un error, Señor, te ofrezco este lado oscuro de mi parte, de mi vida. Te ofrezco mi límite. Esta es mi naturaleza. No soy un ser perfecto, soy un ser imperfecto. Por lo tanto, retirar esa rigidez en el proceso integrador, porque es opresora. Recordemos que la rigidez en el proceso en el que estamos integrando nuestros lados oscuros, simbólicamente hablando, ese proceso necesita estar libre de la rigidez. Tenemos que perdonarnos condescendientemente y en otros casos no será perdonarnos, sino que será, está bien, me decido a integrar, tomo e integro en mi vida. ¿Por qué todo 10? ¿Por qué no me puedo equivocar? Como dije en el retiro anterior, ¿por qué tuvimos que haber sido perfectos en la vida cuando el Señor nos dijo, vos tenés que tener un pasado perfectísimo en todas tus obligaciones? Eso sería como reclamarle a Dios algo que jamás ha pronunciado. Retiremos la rigidez en el proceso integrador. Solamente integremos. Y un último factor, tendría otro más también para dar. Bueno, podríamos decir los dos. Uno más que hace a que la creencia sea falsa es una desviación de la vida emocional intuitiva por temor a la pasión. Hay personas que temen la pasión. La pasión en el sentido de amar con locura, de amar con entrega, de amar sin esperar nada a cambio, de amar con donación verdadera. Bueno, cuidado con esto. Si tenés una buena vida emocional, no le temas a la pasión. Amá como Cristo, dando la vida. No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Esto es amar con pasión. No desviemos la vida emocional que quiere seguir su ascenso y nosotros lo detenemos reprimiéndolo. Seguramente va a ser a nivel inconsciente, pero advertilo porque puede ocurrir.
Y sí, termino con un último factor de estas creencias míticas, que es una ceguera frente a los signos de Dios. A través de un análisis, digamos, meramente subjetivista. ¿Por qué una ceguera frente a los signos? Dios habla primeramente a través de la predicación. Como dice San Pablo, la fe entra por la predicación. Una predicación, lógicamente, no es una charla o un conjunto de palabras que se esbozan. Una predicación, como estoy en un medio público, es necesario aclarar, tiene que ser consistente, con conocimiento de causa de lo que se predica. No es predicar, decir lo que me viene a la mente. Eso es otra cosa. Eso es dar opiniones, nada más. Predicación es otra cosa. Entonces, si la fe entra por la predicación, o sea, por la formación, tengo que estar atento. Dios me habla a través de la formación. Después otros signos, alguien que llamó, alguien con quien me encontré, alguien que me dijo, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no vas a? Yo conozco a, acércate a. Signos, signos, signos. Dios habla. No estemos ciegos interiormente, desde luego, frente a los signos de Dios. Leamos diariamente qué es lo que manifestó Dios en nuestra vida, desde la salida del sol hasta el ocaso. Tratemos de leer un poquito más detalladamente, hacer una buena lectura de los signos que Dios nos va presentando día a día. Con toda esta carga, digamos, de factores que son obturantes y de hacer de nuestras creencias algo mítico, nos resultaría imposible llegar a vivenciar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Imposible. De ahí más la necesidad de desvestirnos de todos estos factores para que el alma goce de la libertad interior y pueda optar, es decir, hacer sus propias opciones en la vida, y que las opciones que hagamos sean fruto de una libertad verdaderamente interior de cada uno de nosotros. Bien, hasta aquí la formación en esta noche. Siendo el día de la Divina Misericordia, imposible es no volver a escuchar cosas que tengan que ver con el amor de Dios. Y en este caso, el modo de desnudarnos es presentarnos, como dice la carta a los Hebreos, ante el trono de la misericordia de Dios. Por eso, tan bien interpretado por el Ministerio Rey de Reyes, compartimos este tema titulado justamente Trono de Misericordia. Trono de su amor.
estás, donde esperanza no hay. En el pecado de tu vida en maldición, las ilusiones no se vuelven realidad.